Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a este su programa, La Hoguera, con su anfitrión, el cronista de la oscuridad. En esta ocasión les traigo una trilogía nuevamente, pero ahora relacionada con los seres conocidos normalmente como nahuales. Espero sean de su agrado estas tres historias que les helarán la piel. Comencemos. La siguiente historia nos la comenta Roberta Salas. Ella nos comenta que parte de su familia es originaria del pueblo llamado Valle Molino, ubicado en el estado de Querétaro. Ella nos comenta que durante los años 40 y 50 fue conocido por las apariciones constantes de nahuales y bastantes brujas. Lo que les voy a contar en esta ocasión, mi querido cronista, le sucedió a mi abuelo, Antonio, varios años antes de casarse con mi abuela. Él tendría aproximadamente unos 18 años de edad y era un joven bastante alegre, que gustaba mucho de andar con amistades a altas horas de la noche, como todo joven, lo sabe en esa edad pues. Cierta noche, y cuando terminaron sus faenas en el campo y toda actividad que él tenía, se reunió con sus tres amigos, en este caso, Rafael, Benito y Gabriel, a pasar un rato en medio de las milpas, como si fuera una jugarrera. Uno de ellos llevó elotes y otros dos unas botellas de aguardiente. Todo esto para preparar una asada y divertirse. El alcohol pronto se les subió y comenzaron a fanfarronear sobre sus peleas, conquistas amorosas y ciertas chicas por ahí que parecía que les gustaban. De repente, Antonio escuchó un ruido que provenía de entre las milpas. Al principio sus compañeros no le creyeron, pero él insistió tanto que todos voltearon por un momento. Después de cierto silencio, escuchó el mismo ruido de nuevo. Y ahora sí, dos de sus amigos tomaron sus armas, en este caso sus carabinas. Y aquello, ya sea que se tratara de algún malhechor, algún coyote, algún animal, algo despiadado, ellos estaban listos para lo que viniera. Incluso Antonio echó algo de tierra a la fogata para minorar la intensidad de la luz. Aguardaron varios minutos y ya que comenzaban a aburrir cuando el ruido se repitió nuevamente. Solamente que esta vez escuchamos mucho más cerca de ellos. Algo pesado, algo en la hierba. Ellos se escondieron entre las milpas y lo que vieron fue un burro negro, sin cola, que cargaba un puerco. Uno de los amigos gritó: ¡un nahual! Y enseguida hicieron la señal de la cruz. Uno de ellos plantó en la tierra su machete, el cual había bendecido días antes, y el animal se detuvo de golpe, como si algo lo hubiera paralizado en el instante. Entonces Antonio sacó su látigo, trenzado, y se acercó al burro para golpearlo. Este ser se encogió ante los golpes y de pronto comenzó a revolcarse de una manera espantosa, como si le estuviera dando un ataque de epilepsia. Así, poco a poco, fue adquiriendo forma de hombre, joven al parecer de unos 20 años de edad. Aquel hombre les suplicó que ya no lo golpearan. Les comentó que él provenía de un pueblo vecino y que se había visto en la necesidad de robar debido a que era muy pobre y no tenía dinero para pagar los gastos de su boda, ya que se iba a casar en 3 días y que solamente de esta manera se había hecho de algunos animales para darles de comer a los invitados. Antonio y sus amigos estuvieron pensando la situación y tuvieron lástima de él. Lo ayudaron, lo levantaron e incluso lo invitaron a comer elotes y unos tragos junto con ellos. Bebieron con él y brindaron por la salud de su futura esposa. Incluso le cooperaron con algunos pesos para su festejo. El nahual, sumamente agradecido, los invitó a su boda. Les dio la dirección y diciéndoles que preguntaran por Silas, y se marchó con el puerco a cuestas. A los 3 días, Antonio y sus amigos fueron a la boda. Silas era el novio y la persona con la que habían vivido aquella noche. Cuando llegaron, él los recibió muy bien. Incluso les dio el puesto de invitados de honor.
les puso a cada uno un itacate para el camino. Tiempo después, la gente le decía a mi abuelo que no se juntara con nahuales o con personas que tuvieran esa fama, pero a él nunca le pareció importar eso, mucho aquella referencia, pues él siempre nos decía que un hombre agradecido en el fondo siempre sería leal a sus principios, y aún así, él pensaba que era una buena persona. Tú querías, si te encontraras una persona cambia forma como el nahual. Esto apenas va comenzando. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Que la noche apenas comienza. Continuamos con la siguiente historia. Este relato no lo comparte Ricardo. Querido cronista, ¿cómo estás? Me llamo Ricardo y trabajo en un lugar llamado Ciudad Obregón. Entro a trabajar a las 7 de la mañana, cual tengo que salir a las 6. Hay 2 caminos para llegar a mi trabajo, uno corto y uno largo. El largo consiste en caminar rodeando un par de colinas y llegar a la parada del autobús que me lleva a este lugar, mi punto de trabajo. El camino corto atraviesa un panteón en línea recta entre las tumbas y llega a la misma parada, pero me ahorra unos 20 minutos aproximadamente. Todos los días me encontré con un vecino de nombre Javier, que a veces camina por ahí y nos acompaña. En una ocasión, yo iba caminando entre las tumbas como de costumbre, y observando a lo lejos una silueta negra, forma de hombre parada en la orilla del camino. Siempre llevaba una lámpara conmigo, o la lámpara del celular encendida, para ver el camino, y la levanté en dirección a la sombra. Pero esta cruzó la calle y se metió entre las tumbas. Llegué a ese punto en cuestión de 10 segundos. Lo estuve buscando para ver si era alguien, pero estaba solo. No veía la forma en que se pudiera esconder de mí en algún lugar, porque solo había lápidas y estaba desierto, algunas cruces tiradas en el suelo. Así que mejor dejé de buscarlo y continué caminando hasta mi destino. En otra ocasión, caminaba y me crucé con un perro grande, tipo Rottweiler, de esos perros feos. Se me paró enfrente y no dejaba de caminar. Tenía mucho miedo, quizá pensé que me iba a morder, pero esperaba un poco y traté de darle la vuelta. Noté que me observaba fijamente, aunque al pasar un rato no me siguió tampoco. Logré ver hacia dónde se había metido. Fue el mismo lugar donde desapareció aquella sombra la última vez. Y en la última ocasión caminaba a la misma hora, con la penumbra de los árboles y la luz de la luna. Vi a lo lejos que se acercaba un perro. Pensé que era el mismo de la última vez, que me había encontrado hace algunos días. Así que bajé la luz de la lámpara y busqué una piedra para defenderme. Encontré una mitad de ladrillo y lo tomé. Al levantar la luz de la lámpara, quise ver a qué distancia venía ese perro negro. Y mi sorpresa fue que ya no era ningún perro el que había en ese lugar, sino una persona. Este hombre estaba vestido con un pantalón de mezclilla y una sudadera con gorro cubriéndole la cabeza. Les juro que me entró un escalofrío intenso. Al cruzarnos, pasó junto a mí sin hacer ningún movimiento. Tampoco me miró. Era como si no me hubiera visto. Pero en serio, querido cronista, sentí un temor que me temblaban las piernas. Prácticamente decidí caminar rápidamente y tratar de voltear para que no me sorprendiera por la espalda. Pero esta persona solamente siguió su camino. Hasta el momento sigo pensando que esta era una entidad sobrenatural. Debido a esto ya no he vuelto a pasar por ahí, de ninguna forma. Mi amigo Samuel desgraciadamente falleció en ese lugar. Lo encontraron sin vida. Parece ser que fue de un infarto. Tras este evento, no quise seguir pasando por ese camino para ahorrarme unos minutos. Mejor le doy la vuelta. Aunque camine más y me levante más temprano, es mucho más seguro hacer eso que volver a caminar en ese panteón que me trae tan malos recuerdos y malas experiencias. ¿Y ustedes qué harían?
si en un panteón desapareciera ese perro negro. Si las historias son de tu agrado, por favor dale like y comparte. Suscríbete. Esto nos hará llegar a más personas. Y no te vayas, que la tercera historia está para ponerte los pelos de punta. ¿Qué tal, querido cronista? Mi nombre es Sofía. El siguiente relato nos ocurrió en julio de 2018. Esto nos ocurrió a mí y a mi novio, a un amigo y a su novio. Esto nos pasó en el estado de Oaxaca. Estábamos de vacaciones y visitamos algunas ciudades antiguas zapotecas. Mi amigo, junto con su camioneta, él y mi novio rotaban para manejar este vehículo. Y así hasta que llegamos a un lugar llamado Monte Albán. Y esperamos. Junto con otros excursionistas y el guía asignado, a los pocos minutos llegó un hombre alto, fornido, de tez oscura, ojos azules. Parecía de nacionalidad italiana. Y se veía que en su juventud había sido un hombre bastante opuesto, fuerte, que hacía ejercicio. Este hombre se presentó como un arqueólogo y nos dijo su apellido. Eso lo olvidé al instante, debido a mi mala pronunciación, pero recuerdo que hablaba muy bien el español y era muy amable. Durante el recorrido, aprendimos cosas interesantes sobre aquella antigua ciudad zapoteca. Incluso me pareció que le caíamos bien a nuestro guía, pues de todos los visitantes, nosotros éramos el grupo más alegre y que demostraba más interés. Y hacíamos múltiples preguntas. En una parte del recorrido, en un receso, nos acercamos al guía para conversar con él. Al poco rato, este señor nos tuvo mucha confianza, la suficiente para platicarnos un poco de su vida. Él era originario de un pueblo, en Sicilia, y había llegado a México a los 6 meses de edad, pues sus padres habían huido del régimen fascista. Al crecer, se casó con una mujer originaria de Chiapas. Ella tenía un doctorado y daba clases como estudiantes de posgrado en la Universidad Autónoma de aquel estado. A pesar de sus estudios, nunca había renegado de sus raíces. Incluso lo había influenciado tanto que él decía sentirse más zapotecos que siciliano. Después de una larga charla con mi novio, él se atrevió a preguntarle qué era lo que no le gustaba de México. Aquel hombre nos respondió sin dudar que era el poco cuidado que le daba el gobierno a las zonas arqueológicas, ya que existía mucho saqueo en ellas. También nos contó que él y un grupo de personas hacían todo lo posible para enfrentar este tipo de robos de piezas prehispánicas, llegando a niveles increíbles, pero que al final todo vale la pena. Cuando terminamos el recorrido nos despedimos del guía y nos apresuramos a subir la camioneta. Queríamos regresar a nuestro hotel antes de que oscureciera, no porque tuviéramos miedo, sino porque el lugar se encontraba rodeado de selva y no estábamos muy familiarizados con el camino de regreso. Eran las 6 de la tarde aproximadamente. Llevábamos 15 minutos en el auto cuando mi amigo, que iba manejando, se orilló pasando a la carretera para poder ir al baño. Mi novio aprovechó y bajó con él. Pasaron unos 5 minutos y no regresaron. La otra chica, novia de mi amigo, y yo comenzamos a desesperarnos por esta ausencia y más porque se estaba formando una niebla. En eso los vimos llegar. Mi novio llevaba una piedra entre sus manos, que medía aproximadamente 20 centímetros. Subieron y pude verlo, esto con más detenimiento. Era una roca que simulaba una persona hincada, con la cabeza más grande que el cuerpo. No sabría decir si hacía alusión a un enano o a un niño, pero sí era bastante peculiar. Nos platicaron que la encontraron semienterrada al pie de un árbol y que habían tardado tanto porque estaban discutiendo si la llevaban o no. Nosotros quisimos
que la dejaran en ese lugar de vuelta, puesto que nos quedaron muy grabadas las palabras de aquel arqueólogo. Pero no nos hicieron caso y continuamos con nuestro camino. Había pasado media hora y la niebla no era espesa, pero tenía que conducir con cuidado para evitar algún accidente. En ese momento mi amigo me quitó el volante y me dijo: yo conduzco. Y mi novio iba en el asiento del copiloto. La novia de mi amigo iba contemplando el paisaje cuando de repente me señaló hacia la parte trasera de la camioneta. Me dijo: ¿Viste? ¿Viste lo que yo vi?, me preguntó. Yo le respondí que no. Traté de ver hacia donde ella señalaba. Hay un animal por ahí, comentó ella, y añadió: yo no veía nada, así que la chica no insistió. Sin embargo, después de unos escasos minutos, observó algo que avanzaba rápidamente entre la niebla. Era grande y blanco, y se desplazaba con 4 patas. Con voz temblorosa, mencionó: ¿Eso? Ella preguntó. Yo observé y enseguida le comentamos a los demás, quienes no habían prestado mucha atención. Para ellos solamente era algo pasajero. Comentaron: no se preocupe, podemos espantar al animal con un ruido del claxon. Eso comentó mi novio, despreocupado. Habían pasado algunos segundos cuando mi amigo detuvo el auto y señaló hacia el frente. A pesar de la niebla, vimos un enorme perro blanco, que más bien parecía un lobo, cuya mirada era brillante y verde. Algo raro era que no nos miraba con semejantes ojos, aunque nos estaba observando a todos. Pero lo más extraño es que aquel ser me parecía conocido, algo familiar había en él. El lobo saltó hacia un lado del camino y se perdió. O eso quisimos creer. Parece que nos venía siguiendo. Lo vi desde que levantaron aquella roca, les comenté. Los chicos se miraron y mi novio se bajó del auto y dejó en un lugar seguro aquella estatua que habían encontrado. Después de eso, reanudamos el viaje sin ningún incidente, hasta que a mi amigo se le ocurrió comentar: pueden llamarme loco, pero ese perro se parecía al guía. Todos quedamos estupefactos. Me di cuenta que no era la única persona que relacionaba a ese animal con el hombre, con el guía. Sin embargo, nada podemos probar. Poco después de lo acontecido, me llevó a reflexionar que si bien hay gente capaz de transformarse en animal para hacer travesuras o cometer actos de maldad, quizá no sería tan tonto para pensar que hay personas que lo hacen para proteger gente, lugares sagrados o cosas que les importan a ellos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué harían si encuentran un perro de ese color y les genera familiaridad en ello? Y por el momento es todo, queridos oyentes, esperando les haya gustado las historias, esta nueva trilogía que tengo para ustedes. Si los relatos les gustaron, si fue así, por favor suscríbanse, denle like y compartan para llegar a muchas más personas. Esto hará que nuestro proyecto siga creciendo, y relatar historias que sean de su gusto. Si tienen alguna historia que quieran compartir, por favor, déjenla en la caja de comentarios. Por el momento es todo. Se despide de ustedes su amigo y anfitrión, el cronista de la oscuridad. No sin antes decirles que tengan una fría y agradable noche. Hasta luego.